Félix, ¿sí? Por favor. Gracias, buenos días. ¿Puede decir y deletrear su nombre para que conste en actas, por favor? Mi nombre es Dr. Andrew Capraro, apellido Capraro. ¿Y su fecha de nacimiento, por favor? 9 de julio de 1970. ¿A qué se dedica? Soy médico de planta en el Departamento de Emergencias del Hospital de Niños de Boston. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo eso? Durante los últimos 26 años, ¿Podría describirnos brevemente la capacitación y educación que tuvo para calificar para ese puesto? fui a Providence College para mis estudios de licenciatura y luego fui a la Escuela de Medicina de Brown. Posteriormente, fui al Centro Médico Infantil de Connecticut para mi residencia en pediatría y luego hice una subespecialidad en medicina de emergencia pediátrica en el Hospital Infantil de Boston de 2000 a 2003 y he sido médico de planta ahí desde entonces. ¿Y qué implica ser médico de planta en el Hospital Infantil de Boston? Significa que estoy supervisando la atención y el tratamiento de los pacientes que atiendo durante mi turno. ¿Y te asignan a una ubicación o área específica del hospital? Siempre estoy en el departamento de emergencias y el departamento de emergencias está dividido en diferentes zonas, de las cuales soy el médico principal a cargo de un grupo de habitaciones. Quiero dirigir tu atención al 24 de enero de 2023. ¿Estabas trabajando esa noche? Sí, lo estaba. ¿Y en algún momento supiste que una paciente llamada Callan Clancy iba a ser trasladada a tu hospital? Sí, lo supe. ¿Y recuerdas de dónde lo estaban trayendo? De Beth Israel Plymouth, creo. ¿Y lo estaban trasladando en ambulancia aérea a tu hospital? Correcto. ¿Y te proporcionaron información sobre el paciente para que pudieras prepararte para su llegada? Sí, me la proporcionaron. ¿Y qué supiste? Tenemos un centro de comunicaciones donde los hospitales que nos transfieren pacientes llaman para avisarnos que viene un paciente. Así que ese centro de comunicaciones ya había sido notificado sobre este paciente y luego ese centro se puso en contacto conmigo como el médico responsable que atendería al paciente para informarme lo que había sucedido allí y el estado del paciente cuando llegara. ¿Y qué supiste sobre el estado del paciente Callan Clancy mientras lo trasladaban en avión a su hospital? Lo que me dijeron fue que se creía que el paciente había sido estrangulado y cuando llegó a Plymouth estaba en paro cardíaco, que lo habían intubado e iniciado RCP y que habían logrado el retorno de la circulación espontánea y que luego lo iban a trasladarlo a nuestro hospital para una evaluación y atención adicionales. ¿Y en algún momento llegó Callan a su hospital? Así es. ¿Y pudo usted examinarlo físicamente? Sí, ¿Qué observaciones hizo sobre su condición física? estaba frío al llegar y bastante flácido, no hacía ningún movimiento intencional por sí mismo. Sus pupilas estaban fijas y dilatadas y tenía marcas de ligadura en el cuello con algo de hinchazón en esa zona. Y que sus pupilas estuvieran fijas y dilatadas, ¿eso es médicamente significativo para usted? Sí lo es. ¿Y por qué es eso? Normalmente significa que ha ocurrido una lesión significativa en el cerebro, tal que hay hinchazón cerebral que como lo quiero decir, ha sobrepasado la capacidad del cráneo, de modo que la hinchazón ha hecho que el cerebro de alguna manera se hernie a través de la base del cráneo. ¿Eso significa que el cerebro se está hinchando tanto que está saliendo por el cráneo? Correcto. ¿Y qué observaciones hiciste sobre su ritmo cardíaco? Su corazón estaba latiendo y tuvimos que administrarle una infusión de epinefrina para mantener su ritmo cardíaco y su presión arterial dentro de los límites normales, pero estaba latiendo por sí solo. ¿Y cómo supiste que tenías que administrarle epinefrina para estabilizar ese ritmo cardíaco? Se inició en BI porque notaron que su presión arterial estaba baja y se necesita tener una presión arterial normal para que la sangre irrigue los órganos y los mantenga sanos. Así que estábamos buscando ciertos parámetros para mantener eso, lo cual hicimos con esa infusión de epinefrina. ¿Y cuando dices vi, te refieres a Beth Israel? Sí, disculpa por eso. Está bien. Y en cuanto a su respiración, ¿cómo estaba respirando por sí mismo? Había sido intubado en otro hospital y necesitaba un ventilador para respirar por él. De vez en cuando respiraba por sí mismo, lo notábamos. Pudimos darnos cuenta de eso porque cuando intentaba respirar por sí mismo, activaba el ventilador para continuar esa respiración, pero era raro. Sin duda necesitaba el ventilador para mantener su ventilación. ¿Sería justo decir que la mayor parte de su respiración la hacía el ventilador? Sí, la gran mayoría. Ahora, una vez que hayas recibido esta información mientras lo traen y luego le hayas hecho tu propia exploración física a Callan, ¿hay ciertas pruebas que le has hecho?
Sí, nuestro trabajo una vez que lo recibimos fue realizar una evaluación adicional y estabilización para ayudar a determinar cuáles serían los siguientes pasos en su atención médica. Así que antes de que él llegara, contactamos a nuestro equipo de trauma y a los doctores de la UCI para avisarles que venía en camino y que necesitaríamos su ayuda. Y luego, a mi cargo, realizamos algunos análisis de sangre de rutina. Así que una tomografía de cabeza, una tomografía de cuello y una radiografía de tórax para ayudarnos a guiar los siguientes pasos. Y de la tomografía de cabeza y las otras pruebas que realizaste, ¿qué pudiste aprender de los resultados de esos exámenes? La tomografía de cabeza en particular mostró una hinchazón cerebral significativa consistente con una lesión hipóxico-isquémica que fue probablemente o que fue el hallazgo más significativo que encontramos. ¿Podrías explicarnos qué es una lesión hipóxico-isquémica? Hipóxico es solo una palabra elegante para decir que no se recibe suficiente oxígeno e isquémico es solo una palabra elegante para decir que no se recibe suficiente flujo sanguíneo. Así que cuando tus órganos no reciben suficiente oxígeno y sangre, de alguna manera sufren una lesión y por eso se hinchan. Así que su cerebro mostraba evidencia de eso. ¿Sería justo decir que su cerebro no estaba recibiendo suficiente oxígeno y flujo sanguíneo y que debido a eso sufrió daño e hinchazón? Correcto. Ahora, este tipo de hinchazón y lesión cerebral, como usted la describe, puede ser causado por estrangulamiento. Por supuesto. Y mencionó antes que vio algunas marcas alrededor de su cuello, ¿es correcto? Correcto. ¿Y con qué eran compatibles esas marcas? Estrangulamiento de algún tipo, muy probablemente causado por un objeto, basándome en el aspecto lineal de los moretones. Y cuando dice el aspecto lineal de los moretones, ¿eso significa que están en una línea recta? Correcto. Ahora, una vez que tuviste los resultados de estas pruebas, tomaste una decisión sobre qué hacer después. Sí, sabes, lo principal era ayudarnos a determinar si el paciente necesitaba ir al quirófano para algún otro procedimiento que ayudara con esto o si era algo que se podía tratar de manera médica. Y entonces, una vez que tuvimos los resultados de la tomografía de cabeza y también de la tomografía de cuello, se consideró que el siguiente paso apropiado en su atención médica sería trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos para que ellos se hicieran cargo de su cuidado. ¿Por qué la cirugía no fue una opción para ayudar a Kellen en esta situación? Sí, sabes, los doctores de neurocirugía estaban ahí para ayudarnos a tomar esa decisión. No había un sangrado significativo, por ejemplo, que necesitara ser evacuado. No había nada que, desde el punto de vista quirúrgico, consideraran que ayudaría a aliviar los problemas que vimos en la tomografía. De acuerdo. Y entonces su atención fue transferida a la UCI. Eso es correcto. Y una vez que Callan fue transferido a la unidad de cuidados intensivos, ¿terminó en ese momento la atención que usted le brindaba? Correcto. No tengo más preguntas, gracias. Gracias. Señor Reddington. Sin preguntas. Gracias, doctor. Por favor, puede retirarse. Voy a llamar a David Casabant. Y voy a elegir ayudarte, Dios. Buenos días, doctor. Buenos días, su señoría. Por favor, gracias. Buenos días. ¿Puede decir y deletrear su nombre para que conste en el acta? Claro, mi nombre es David, mi apellido es Casabant, se escribe Cassavant. ¿Y su fecha de nacimiento, señor? 5263. ¿A qué se dedica? Soy médico de cuidados intensivos en el Hospital de Niños de Boston. ¿Puede describirnos brevemente su formación académica y capacitación profesional? Claro, fui a la universidad en Holy Cross en Worcester y luego a la Escuela de Medicina en la Universidad de Boston. Hice mi residencia pediátrica inicial en el Hospital General de Massachusetts y luego regresé e hice una subespecialidad en medicina de cuidados intensivos en ese mismo hospital.
¿Y dónde trabajas actualmente? Actualmente trabajo en el Hospital Infantil de Boston en la unidad de cuidados intensivos médico-quirúrgicos. ¿Y cuánto tiempo has trabajado en el Hospital Infantil de Boston? 18 años. ¿Y siempre has trabajado en la UCI ahí? Sí. Quiero dirigir tu atención al 26 de enero de 2023. En ese momento, ¿te hiciste cargo del cuidado de un paciente llamado Callan Clancy? Sí, lo hice. Y antes de hacerte cargo del cuidado de Callan Clancy, ¿hiciste algo para familiarizarte con su tratamiento y cuidado? Sí, así es. Uno de mis colegas lo había atendido el día anterior en la UCI. Y hablé con ella, así que estaba familiarizado con su caso. ¿Y también revisó los informes y pruebas que se le habían realizado mientras estaba en el hospital? Sí, lo hice. Y después de revisar los informes y los resultados de las pruebas y de hablar con su colega, ¿puede decirnos qué aprendió de todo eso? Bueno, parecía que Callan había tenido una lesión neurológica grave, según las pruebas y el examen que realicé en ese momento. Y cuando habla de una lesión neurológica, se refiere a una lesión cerebral, una lesión. Es una lesión cerebral, sí lo es, sí. Y revisó específicamente una tomografía computarizada de la cabeza de Callan. Sí lo hice. ¿Y qué le mostró o le indicó la tomografía computarizada de la cabeza sobre su condición? Bueno, la tomografía computarizada de la cabeza es una imagen del cerebro que se realizó en la sala de emergencias cuando fue admitido en el Hospital de Niños de Boston. Y la tomografía computarizada mostró una enorme cantidad de hinchazón en el cerebro mismo. ¿Y la hinchazón del cerebro? ¿Eso es médicamente significativo? Muchísimo. Cuando tienes una lesión en el cerebro causada por anoxia, que significa falta de oxígeno, yo les explico esto a las familias, que la lesión se parece mucho a cuando uno está bajo el sol. No te das cuenta en el momento, pero la hinchazón ocurre con el tiempo. Y una de las cosas con la falta de oxígeno en el cerebro es que la lesión ocurre y luego la hinchazón empieza a aparecer con el paso del tiempo, normalmente alcanzando su punto máximo entre las 48 y 72 horas. Cuando ves hinchazón que ocurre tan temprano en un caso como en el de Callan, significa que ha habido una falta muy significativa de oxígeno y por lo tanto una lesión en el cerebro mismo. Así que, por ejemplo, algunos tipos de lesiones que privarían al cerebro de oxígeno serían más leves y la hinchazón ocurriría con el tiempo. ¿Es correcto? Eso es exactamente correcto, sí. Entonces, si ocurre una lesión grave que priva al cerebro de oxígeno, es cuando se ve esa hinchazón inmediata como la que tuvo Kellen. Así es como comparar una quemadura de sol con una quemadura que podrías sufrir con una estufa. Esto fue como una quemadura de estufa, fue algo muy, muy grave. ¿Realizaste un examen físico a Callan? Sí, lo hice. ¿Y qué observaste? Bueno, una de las primeras cosas que noté al acercarme a él fue que tenía un tubo de respiración colocado y sabía por mi colega que no estaba bajo sedación, lo cual es muy difícil de tolerar, tener un tubo de respiración a través de las cuerdas vocales si no estás sedado, y él no estaba sedado en ese momento. Lo siguiente es que cuando me acerco a un paciente así, en su cama, en la UCI, siempre nos presentamos brevemente y les avisamos que vamos a acercarnos en caso de que estén dormidos. Y normalmente empiezo con algo como, ya sabes, soy el Dr. Dave, solo voy a escuchar tu corazón. Y normalmente me dirijo a ellos por su nombre para ver si empiezan a responder. Y luego continúo con el resto del examen, pero eso es solo para advertirles que alguien podría estar tocándolos. Y luego escucharé el corazón, los pulmones y después avanzo para ver qué tan receptivos están. Así que si no obtienes ninguna respuesta en absoluto desde el principio, ya sabes, solo usando tu voz, lo siguiente es, ya sabes, y luego durante el examen, si no se mueven, entonces empiezas a pensar, bueno, veamos qué tan receptivos están. Entonces, lo siguiente suele ser un toque suave, a menudo en la planta del pie, para ver si al acariciar la planta del pie, retiran el pie y luego puedes avanzar. Si no obtienes respuesta de eso, haremos algo que sea un poco más doloroso, donde puedes pellizcar un poco la piel para ver si empiezan a reaccionar.
o presionar la uña y el lecho ungueal, lo cual en realidad es muy doloroso. Y puedes ver dos tipos o varios tipos de respuesta, ya sea ninguna respuesta o puedes ver una respuesta muy específica donde retiran esa parte del cuerpo. Y esa es una respuesta específica o puedes ver una respuesta generalizada, que todas esas respuestas se valoran por grados mientras vamos teniendo una idea de cuál es su nivel de conciencia. Entonces, si pudiera repasar algunas de esas cosas que acabas de mencionar, dijiste que lo primero que notaste que fue significativo fue que Callan tenía el tubo de respiración colocado a través de las cuerdas vocales, sin ninguna sedación. Entonces, sin sedación, tener un tubo de respiración en ese lugar causaría dolor. Sí, nadie podría tolerarlo. Y entonces Callan pudo tolerarlo sin ninguna sedación, lo que indicaría que no sentía ese dolor en ese momento. Sí, exactamente. Y mencionaste que te dirigías al paciente por su nombre y le hablabas. ¿Hubo alguna reacción de Kellen cuando lo hacías? No, no la hubo. Y luego mencionaste que tal vez frotabas algo a lo largo del pie. ¿Hubo alguna reacción? No, no la hubo. ¿Y hiciste lo que describiste, ya sabes, presionar la uña o pellizcar alguna parte de Callan para ver si respondía? Sí, ¿Y respondió? no, no respondió. ¿Y, ¿Y qué te dijeron estas interacciones y pruebas sobre la condición de Kellen? Esto me indicó que él no respondía ni a cosas que causarían incomodidad, ni a cosas que causarían dolor. ¿También hiciste algo en cuanto a revisar sus pupilas o alguna prueba en sus ojos? Sí, entonces después de todas las otras cosas, revisamos las pupilas. Y una de las cosas es que tenemos una respuesta refleja. Si se le pone una luz en el ojo, la pupila se contrae. Y lo que noté sobre Callan fue que sus pupilas permanecieron muy dilatadas y no se contrajeron. Y cuando las pupilas de alguien permanecen abiertas y dilatadas al ponerles una luz, ¿qué indica eso médicamente? Bueno, los ojos son una extensión directa del cerebro, por eso nos enfocamos mucho en ellos como un área de investigación. Y la falta de respuesta a la luz indica que hay una anomalía en eso. Y en este caso fue una lesión cerebral. También hay medicamentos que pueden mantener tus ojos abiertos. Si alguna vez te has hecho un examen de la vista, pero ese no fue el caso con Callan. Y solo para aclarar, cuando hablas de una lesión cerebral, no estamos hablando de algún tipo de trauma que se le haya causado al cerebro. Estás hablando de la falta de oxígeno y flujo sanguíneo que causa una lesión en el cerebro, ¿correcto? Eso es exactamente correcto, sí. En ese momento, ¿trabajaste con otro doctor para hacer pruebas más exhaustivas sobre su estado neurológico? Sí, entonces en el hospital de niños tenemos varios equipos que se reúnen para atender a un paciente, para muchos pacientes, pero para Callan. El equipo de neurología estuvo ahí desde el principio y en un caso como este, cuando no vemos respuesta en un paciente que no responde, llamamos a nuestro equipo de neurología. Y una de las cosas que empezamos a hacer es la prueba de muerte cerebral para ver si podrían tener lo que llamamos muerte cerebral, lo que significa que el cerebro en sí no está funcionando y que aunque su corazón sigue latiendo. ¿Cómo es posible que el corazón de alguien siga latiendo si su cerebro está muerto? Es una muy buena pregunta. De hecho, hay dos partes en el sistema nervioso. Una es la parte que vemos más en las personas cuando reaccionan, cuando nos responden, cuando hablan y hacen cosas. La otra es el sistema autónomo o automático. Y el sistema automático se encarga en gran parte de cosas como el corazón, si el corazón no ha sido dañado, así que de alguna manera seguía funcionando. ¿Y eso te da alguna indicación, el hecho de que el corazón seguía funcionando, sobre dónde estaban las lesiones en el cerebro? Sí, de hecho sí. ¿Dónde sería eso? Sí, entonces la parte grande del cerebro que solemos imaginar cuando vemos imágenes del cerebro, ese es el cerebelo y es lo más grande y desarrollado en los humanos. Y eso está a cargo de nuestra conciencia de cómo reaccionamos a las cosas, mientras que el tronco encefálico, que es otra parte, realmente forma parte del sistema autónomo, y eso es igual en casi todos los vertebrados y mamíferos.
y es mucho más automático. Así que eso me dice que parece que el cerebelo, que es esa parte que nos da como el lado humano de lo que hacemos, es mucho más sensible a la falta de oxígeno, a una lesión anóxica, y me indicó que ahí es realmente donde estaba esa lesión, en esa parte del cerebro, mucho menos en el propio tronco encefálico. Bien, sería justo decir que el propio tronco encefálico, que controla esas respuestas automáticas, todavía funcionaba en cierta medida, pero la parte del cerebro que hacía que Callan fuera Callan no estaba funcionando. Eso es exactamente correcto, sí. Y que puede describirnos cómo se realiza la prueba de muerte cerebral. Claro. Entonces, la prueba de muerte cerebral en el Hospital Infantil de Boston es una prueba muy estricta que incluye algunas de las cosas que acabo de mencionar, pero trabajamos con ellos y hay una lista de verificación en la que trabajamos junto con nuestros colegas neurólogos. Y revisamos cada una de las respuestas que esperaríamos de alguien. Y de hecho, luego revisamos los diferentes grupos de nervios a los que esperaríamos que respondieran. Lo tenemos organizado de manera que haya un médico de cuidados intensivos presente y también un neurólogo junto con el equipo de neurología. Ellos son quienes realizan las pruebas de muerte cerebral. Y luego esa prueba se repite nuevamente 24 horas después, solo para asegurarse de que no haya ningún aspecto que sea diferente o incongruente con el diagnóstico de muerte cerebral. Y mientras el neurólogo está haciendo estas pruebas, tú estás presente observando las pruebas y viendo los resultados en el momento en que suceden. Absolutamente sí. Nosotros estamos comprometidos a estar ahí todo el tiempo. Y la prueba de muerte cerebral en sí misma pasa por cosas muy básicas. Como mencioné antes, se trata de ver si hay estímulos dolorosos y si la persona se aparta o no. Los ojos, observar los reflejos de los ojos. También hay otros reflejos. Por ejemplo, si tocas la córnea, que es la parte frontal del ojo, la gente parpadea. Y eso es el reflejo de parpadeo. Toser, arcada. También hay un reflejo donde realmente ponen agua fría en el oído y eso le da a la gente un desequilibrio. Así que todas esas son las cosas en las que pensamos. También hay algunos componentes respiratorios. Es uno de esos componentes respiratorios en las pruebas de apnea. Sí, lo es, sí. ¿Y qué es una prueba de apnea? Entonces, apnea es una palabra que simplemente describe describe la falta de respiración. ¿Y cómo pruebas eso? Entonces, en un paciente como Callan, lo que hacemos, y en cualquier paciente cuando estamos haciendo pruebas de muerte cerebral, lo que hacemos es que realmente los desconectamos del ventilador. Y la razón por la que hacemos eso es porque queremos ver si ese sistema autónomo del cerebro empezará a reaccionar a medida que el dióxido de carbono comienza a aumentar. Así que nuestro cuerpo produce dióxido de carbono todo el tiempo y la manera en que lo eliminamos es exhalando. Y cuando inhalamos oxígeno fresco, luego exhalamos CO2. Y lo que hacemos es desconectar del ventilador para ver si, sabiendo que su dióxido de carbono empezará a subir. Y la respuesta normal de esa parte autónoma del cerebro sería aumentar la respiración. Por eso respiramos cuando dormimos, porque cuando nos dormimos, la parte consciente de nuestro cerebro se detiene, pero la parte autónoma entra en acción. Y entonces respiramos durante el sueño porque el dióxido de carbono aumenta. Entonces, en un paciente con muerte cerebral, ¿sería correcto decir que a medida que aumenta el nivel de dióxido de carbono, la respuesta automática sería respirar para obtener más oxígeno, pero un paciente con muerte cerebral no lo hará? Eso es correcto. ¿Y tú realizaste todas estas pruebas o el neurólogo las hizo todas en Callan mientras tú observabas? Sí, ellos lo hicieron, sí. ¿Y él tuvo alguna respuesta a alguna de las pruebas físicas donde buscaban un reflejo o una reacción? No, no la tuvo, no hubo respuesta a ninguna. ¿Y cuál fue su reacción o los resultados en la prueba de apnea? Entonces la prueba de apnea, de nuevo, hacemos todas las pruebas cerebrales en un día y luego esperamos al menos 24 horas para la segunda. La primera, y lo que esperamos con el dióxido de carbono, es que aumente. Lo tenemos por escrito en nuestro protocolo,
que aumentará en 20 o llegará a un nivel de 60. Un CO2 normal sería alrededor de 40. Y la primera vez que hicimos eso, el primer día, de hecho llegó a 59.7, no a 60. Y de nuevo, estaba en nuestro protocolo que tenía que llegar a 60 o aumentar en 20. Y de hecho hablé con mis colegas, incluyendo neurología, les dije, sé que esto está muy cerca, es 59.7, pero no es 60. Repetí esa parte de la prueba más tarde ese día para asegurarme de que fuera válida y, como dije, consulté con todos para asegurarme de que estaba haciendo lo correcto. Y todos estuvieron de acuerdo en que debíamos hacerlo así, y la segunda vez llegó a 87, así que todo lo demás fue igual. Y nos aseguramos de revisar también que no esté tomando ningún medicamento, que no haya cambios en su temperatura, que no haya anormalidades en las sales de la sangre, lo que llamamos los electrolitos. Así que todas esas condiciones eran exactamente las mismas. Y sí, lo repetí más tarde ese mismo día y salió positivo. ¿Por qué es tan importante que cumplas con ese criterio específico? ¿Por qué son tan importantes esas 3 décimas de punto? Bueno, yo quería asegurarme de que no hubiera ninguna duda sobre los datos que estábamos recopilando en ese momento. Y usted dijo que esta prueba se repite nuevamente 24 horas después, ¿correcto? Sí. Así es. ¿Por qué es eso? Bueno, eso es solo para asegurarse de que si hubiera algún efecto residual de los medicamentos o si hubiera algo más que pudiera haber cambiado el nivel de alerta o de respuesta del paciente, para asegurarse de que todavía cumple con todos esos requisitos. El segundo chequeo es 24 horas después. ¿Y es porque quieren estar seguros de que hay muerte cerebral antes de retirar el soporte vital? Sí, y de nuevo, es demasiado importante. Es una discusión y una recopilación de datos demasiado importante como para no ser muy exactos al respecto. Entonces, cuando observaste la prueba al día siguiente en Kellen, ¿los resultados fueron los mismos en cuanto a que no hubo reacción y el dióxido de carbono aumentó? Sí, lo fueron. Y en ese momento, ¿cumplía con los criterios de muerte cerebral? Sí, sí los cumplía. Él cumplía. Así que habíamos determinado que lo era. Que él había fallecido según criterios neurológicos. Y en ese momento se tomó la decisión de suspender el soporte vital. Sí, sí, así fue. Y eso se hace tras consultarlo con la familia, con su padre, ¿correcto? Sí, es cierto. Está bien. ¿Y se terminó el soporte vital para Kellen Clancy el 27 de enero de 2023? Sí, así fue. Y una de las cosas es, cuando determinas que alguien ha cumplido con los criterios neurológicos de muerte cerebral, que aunque sabemos que su cerebro no está funcionando en ese momento, nosotros a menudo hay un periodo de tiempo en el que no tenemos que volver a, su corazón todavía está latiendo, así que no tenemos que retirar el tubo endotraqueal en ese momento. Y a menudo les damos a las familias, una vez que se ha confirmado que el cerebro ya no está funcionando, a menudo les damos a las familias un periodo de tiempo para poder procesarlo y una ventana de tiempo. A veces hay familiares que necesitan viajar y cosas así. Y entonces a menudo lo programamos para más tarde, sabiendo que están estables en el momento en que realmente retiraríamos el tubo y esa sería la declaración de muerte. Y eso se hizo en este caso. Se le dio a la familia la oportunidad de verlo y luego se terminó el soporte vital y después su corazón se detuvo. Sí, eso es exactamente. Fue declarado fallecido. Sí. Gracias. Los anillos de los árboles. Gracias, Señor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.